En Palco. Ariel, por favor, para comenzar, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos cuánto tiempo llevas dedicado a la música, de dónde eres, qué edad tienes, por favor, vámonos. Ya, bueno, hola, mi nombre es Ariel, tengo 30 años, soy de Santiago. Eh, bueno, yo soy sonidista de profesión, me dedico al sonido y a la música en general, ámbito de espectáculos, trabajo con bandas, etcétera. Eh, y claro, lo que estamos presentando ahora es el álbum La Cofradía, del proyecto Historiante, que es un proyecto relativamente nuevo. O sea, nuevo en el sentido que esta es la primera producción de este proyecto, que empieza a gestarse como muchos otros durante la pandemia. En el confinamiento se hacen trabajos como colaborativos a distancia con otras personas. eh, y de ahí sale este proyecto que tiene como un poco la onda de contar historias a través de la música, como así se llama el proyecto Historiante, ¿cierto? Un poco refiriéndose a eso bien, bien directamente. Y como decía, también es un proyecto bien colaborativo, en el sentido que trabajé con hartos músicos que finalmente colaboraron con el proyecto, porque esto no es una banda exactamente, no es que nos hayamos juntado a ensayar y hacer las cosas. De hecho, hay gente dentro de la gente que tocó que no se conoce entre sí. Hay Mm. gente que no vive en Santiago, hay gente que no vive ni en Chile. eh, y pudimos coordinarnos gracias a, bueno, los avances de la tecnología y las motivaciones pandémicas de cuarentena, de hacer cosas a distancia y ese tipo de cosas. Entonces, Ah, mira Historiante que... como proyecto no es una banda, como te digo, soy yo básicamente moviendo a la gente por distintos lados e intentando que salgan cosas entretenidas. Mira qué interesante. Yo, de hecho, te iba a preguntar si cómo se habían juntado para tocar y todo eso. Ya me quedó más claro. Y la cofradía me imagino que es el primer álbum de Historiante, ¿no? Eso mismo, sí. Cómo nace este concepto, este álbum conceptual, que es bastante interesante, tiene cosas muy bonitas, la verdad. Cuéntame un poco, ¿cómo nace eso? De a poco, en mi cabeza tenía, al momento de decidirme a empezar a escribir algo así, tenía varias historias que quería más o menos abordar, que quería contar. Entonces me decidí por esta, que es una historia, entre comillas, fácil, como directa y lineal, que tiene que ver con relaciones entre personas. Tiene que ver un poco con eh, crisis entre relaciones personales, entre ideas, entre ideologías. Se trata un poco del heroísmo y del caudillismo, que son temas que creo que de hace tiempo quería hincarles un poco el diente y que en esta realidad que vivimos hoy en día son súper relevantes, encuentro yo. Y con eso empecé a escribir el texto de la obra, el texto del álbum, y empecé a tirar ideas sobre la música. Yo en el momento de empezar a escribir la música no tenía mucha claridad del grupo de instrumentos con el que yo iba a trabajar, porque tenía la idea de hacer esta cosa no tan, o sea, más colaborativamente, y de hecho lo que hice finalmente fue publicar en mis redes sociales, como, oye, ¿a quién le tinca trabajar en algo así? Como participar en este proyecto, y en base a la gente que me respondió, que dijo, oh, yo quiero, yo empecé a escribir instrumentos. Entonces siempre cuento, por ejemplo, que yo nunca había escrito para saxofón, pero una persona que toca saxo dijo, oye, yo quiero. Entonces, oh, ya, ya, bueno, Bueno. buena onda, porque igual yo tenía una idea más rockera, más metalera. Entonces meterle saxos estuvo súper entretenido. Saxo, clarinete, violines, cello. Sí, qué bacán, qué emocionante, de verdad muy interesante el proyecto, a mí me gustó bastante. ¿Y por qué elegiste, en primer lugar, hacer un álbum conceptual? ¿Por qué contar una historia? ¿Por qué no hacer un álbum, no sé, tradicional? ¿Por qué te fuiste por esa rama? Yo creo que tanto en formato, como de temáticas y ese tipo de cosas, como en estilo musical, este proyecto y este álbum en particular es como la conclusión lógica de todas las influencias que yo he tenido a lo largo como de mi vida musical. Entonces se mezclan muchas cosas de las que yo he estado haciendo desde hace harto rato. Hay una cosa bien fuerte como de álbumes de rock clásico, álbumes conceptuales de rock clásico, rock progresivo, que son unas cosas que me llamaron la atención desde siempre, desde bien chico. Entonces, un poco siguiendo esa línea, añadiéndole cosas que me han ido apareciendo en el tiempo, como por ejemplo yo toco vientos, yo no toco guitarra ni batería, ninguno de esos instrumentos rockeros. Ah, Yo toco perfecto. flauta y flautas aerófonos andinos, y en esa cosa también estuve con gente que conocí ponte tú, en la universidad. Tocamos varias veces obras como la cantata Santa María de Iquique o Canto para una semilla de Luis Apis, que son como estas cantatas populares, también cosas grandes que cuentan una historia. Eh,
También cosas como, bueno, influencias de teatro musical, de los musicales como ya Disney, cosas de ese estilo, Ya, también están ahí. Y todo lo que tienen en común, todas esas cosas que me han marcado mucho a lo largo de mi historia, es que son eso, es una historia contada a través de la música. Y entonces, desde el principio decidí que quería hacer eso, a través de un álbum conceptual, hilado, con cada una de sus canciones, digamos. claro. Por ejemplo, te tocó porque yo soy fan del progresivo. A mí me gusta, por ejemplo, no sé, pues, Camel, Marillion, todas esas bandas que son muy parecidas a lo que tú estás haciendo, pues, a Genesis, no sé, por decirte de una manera. Pero en lo concreto, ¿cuáles son tus principales influencias? Hay harto, pero yo siempre las tres que pongo son un poco una de cada uno de esos mundos, que son Ayreon, este holandés, ¿cierto? Que trabaja un poco el mismo formato que yo. Yo creo que me inspiré mucho en cómo trabaja él. Él no tiene una banda, ¿cierto? Es él, es una persona y se Claro. une con todos los gigantes del metal para hacer sus álbumes. Em, por el lado de la cantata popular está Luis Hadvis, que ya te lo mencioné, ¿cierto? Ajá. Y por el lado como reciente, más Disney y cosas así, está Lin-Manuel Miranda, que es compositor por ejemplo, de la música de Moana, de Encanto, que salió el año pasado. Son como Ah, musicales perfecto. Disney bien clásicos que también el estilo de él me llama harto la atención. Entonces, como esas tres cosas son, yo creo que mis más grandes influencias. Qué bacán. Oye, ¿y cómo fue la grabación? Caótica. Me Porque, imagino. porque como digo, todo esto empezó durante cuarentena, pandemia, toda la cosa. Entonces, hubo harta gente que igual se grabó a sí misma, porque precisamente las cuarentenas impulsaron a muchos músicos a conseguir equipamiento, a aprender cómo grabarse, eh, ¿cómo se dice?, a acondicionar un poco los lugares donde vivían, cosas así, y permitió hacer ese tipo de cosas. Entonces, gente, sobre todo la gente que no vive en Santiago, que es donde yo vivo, eh, claro, como a través de sus propios medios se consiguió cosas o cosas que ya tenían y grabaron por su cuenta. Yo también iba con mis equipos de repente, los ponía todos en una maleta, iba a las casas de gente que vivía más cerca, si es que las condiciones sanitarias lo permitían, y grabé a harta gente, me grabé a mí mismo, eh, y en un lapso de tiempo igual grande, porque como te digo, como esto no fue con ensayos ni cosas así, yo les pasaba las partituras a la gente, de repente estas personas me hacían comentarios y un pimponeo chiquitito, otras no, otras como leía la cuestión, ya, bueno, grabo esto y le doy. Pero Entonces en el igual fueron fondo, varios meses tú de eso. compusiste todo. Tú le mandabas así como a Sí. los músicos, ya toca tú esto, tú toca este otro. No hubo uno así que dijo, no, yo ya te propongo esto, por decir de una manera. Sí, 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 sí. ¿También? Hubo varios que hicieron propuestas y las propuestas en general fueron acogidas. Ya, Pero claro, la base fue yo proponer todo como en la ya, totalidad y sobre todo con uno de los guitarristas, el Alonso, él me hizo muchas propuestas y casi todas quedaron. ya, qué bueno. Porque claro, tiene sentido también, si es que sobre todo yo no soy guitarrista, no conozco tanto el instrumento, él Ya. sabrá mucho más, digo. Pero tú eres el maestro de ceremonia. Oye, Claro. y músicos de regiones, me imagino que hay, pues, ¿de qué regiones hay? A ver, está Patricio, que es el guitarrista de guitarra acústica, que es de Linares. Ya, Em, Está Pablo, uno de los cantantes que ahora está viviendo en Santiago, pero en ese momento vivía en La Quinta. Eh, ¿Qué más está? Es que, bueno, es que hay gente que grabé acá en Santiago, pero también son de otros lados, como ah, de perfecto. Iquique, de Temuco. eh, Hay harta ¿De dónde representación más hay? regional. De otros lados, sí. Hay gente que está viviendo ahora en España o en Viena, que hay gente que me mandó sus cosas desde allá. Oye, Entonces sí, hay de estos lados. ¿cómo ha sido la recepción del público? Entretenida. ¿Sí? Que creo que harta gente no se espera mucho lo que suena. Sobre todo de la forma en que yo decidí presentar este trabajo, que como yo lo intenté resumir el estilo como diciendo, ya, esto es como folk metal progresivo. Y creo que de repente para muchos metaleros es muy poco metalero, y para la gente que está Ya, buscando algo folk, no es nada folk. ya. Eh, entonces, claro, creo que Es un híbrido, claro. Pero está sí, bien, pues es parte del eh, progresivo. claro. Pero eso, como igual he recibido comentarios entretenidos, como en general en esa línea, como, oh, qué interesante esto, qué extraño también, Claro. como no se parece a otras cosas, o se parece a cosas súper distintas, de repente me han dicho, oh, esto se parece como a Jesucristo superestrella. Eh, Otra Oye, y gente me no, dice, no, claro, esto es claramente como Inti Illimani. claro, todos tienen sus apreciaciones diferentes. Pero está bien porque le encuentran así como pequeños detalles. Y- Y todas esas influencias están, sí, está bien. exacto, claro. ¿Y qué te iba a decir?
Por ejemplo, ¿ustedes tienen en algún momento ese sueño, o tú tenías ese sueño de hacer una representación en vivo? Sí, sí, definitivamente sí, y es un gran desafío que tengo que empezar a ver cómo hacerlo, porque como esta es una cosa muy inspirada en todos estos elementos que te he dicho, tiene un componente teatral bien fuerte que creo que sería súper útil de realzar mucho a la hora de montarlo en vivo. Entonces es un Exacto. desafío mucho más grande que solo como juntarse con los músicos de tocar y ver qué sale. Debe tener una puesta Pero en sí, está escena y todo. entre, sí, sí. Entonces, claro, está ahí entre los pendientes. Hay que ver cómo se hace porque hay que hacer. Sí, pues, súper. Y ¿ya tienes en mente algún otro proyecto, algún otro disco, algún otro escrito quizás? Tengo varias cosas en la cabeza. No sé, no sé cómo definir con qué seguir. Porque sí, tengo varias ideas y tenía varias ideas cuando empecé, claro, como te decía, cuando empecé a escribir este álbum, tenía varias otras ideas rondando en la cabeza, entonces todavía están esas, hay un par más, entonces quiero empezar, pero también hay que, bueno, así como siempre, hay que ver cómo uno gestiona los tiempos, los esfuerzos, hay que hacerse un plan, etcétera, pero de que Ah, hay cosas, hay más cosas, así que se vendrán en algún momento. ahí vamos a estar atentos a todo eso. Este álbum, La Cofradía, está en todas las plataformas. Se puede encontrar, por ejemplo, en Spotify, En en plataforma digital, YouTube. sí, Ya, perfecto. sí. Ya para ir terminando, Hay Ariel, muchas otras que uno no conoce, pero está por ahí en la exacto, red. pero esas son son las principales. Ya para ir terminando, por favor, te invito a que tú invites a la gente a que conozca la cofradía, que conozca a Historiante a través de estas plataformas que tú mencionas. Ujú. Bueno, claro, La Cofradía, para hacer cierto como un resumen, es un álbum conceptual que cuenta una historia en un ámbito de fantasía contemporánea y en una clave como estilística de folk metal con elementos progresivos, con elementos experimentales y todo esto. Por lo tanto, es una experiencia, no solo en cuanto a la historia misma y al texto, sino en cuanto a las sonoridades, en cuanto a los registros instrumentales, en cuanto eh, a la combinación de todos estos factores. Así que, claro, invito muy enfáticamente a darse un tiempo para escucharlo y para saborear un poco todos estos colores y todos estos sonidos, porque creo que es un trabajo súper interesante, aunque venga súper de cerca la recomendación. Hay mucho esfuerzo y hay mucha gente metida ahí, así que pueden encontrar a la cofradía de Historiante en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en Deezer, en todas las cuestiones. Y eso, pónganle harto ojo. Una hora de música, así que dense un ratito para escuchar eso. Sí, es como una hora, 3 minutos. Oye, se me olvidó preguntarte, ¿cuántos músicos en total participaron? Son 16 más yo. Perfecto. Claro, 17, somos 17 en total. Y muchos más instrumentos porque harta gente toca más de uno. Ya, ya, o sea, son Yo como mismo 30 toco varias personas. cosas. Claro, porque Ya. claro, todas estas canciones además tienen unos videos, entonces hay unos videos donde de repente la pantalla se llena de gente tocando cuestiones distintas. Ah, bueno, Y todo qué se escucha, bacán, todo está ahí, qué bonito, aunque sean detallitos. qué apoteósico. Sí, por eso también la puesta en escena también es un desafío en ese sentido. Sí, Como, pues, claro, no es necesario que todo el mundo esté tocando todo, hay cosas, se pueden tirar las pistas, etcétera, pero el ah, desafío es ver qué, cómo, lo podía hacer en patinaje en hielo, así como Rick Wakeman, así una cuestión, una claro, locura, así. eso, con la Ya, pues, cama, Ariel, toda la cuestión. claro, Ariel, te agradezco por esta conversación y te deseo éxito, porque te vaya súper bien con este proyecto. Ya, pues, muchas gracias a ti también por el espacio.